Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de multiversidad. En esta ocasión voy a hablarles acerca de la perspectiva de género y esta presentación se titula Sin sexo ni género. Aunque ahora como parte de la cultura del lenguaje de género que ha permeado institucionalmente a los ciudadanos en México y el mundo, sabemos la diferencia entre sexo y género, en donde la primera hace alusión a la diferencia biológica, mientras que la segunda se refiere a una construcción cultural. Surge entonces la duda, si nosotros decidimos lo anterior, ¿será entonces que el sexo es también construcción cultural? Parte de este debate gira en torno a la complejidad de nombrar a alguien y de autonombrarnos en un mundo globalizado donde nos reconocemos como seres sexuados que tienen deseos, gustan, disfrutan, conviven, rechazan y toleran la otra edad sin preguntarnos cómo etiquetamos ante esas diferencias que nosotros mismos hemos creado. Se muestra una primera imagen en donde se ven una niña y un niño que exploran en sus pañales para conocer a qué sexo pertenecen. Esa imagen es clave porque la curiosidad del niño por entender al otro y cómo referirse a él, sí como niño o niña, como hombre o como mujer, parte de su mundo en el que vive y en el que tiene que seguir buscando, explorando. Antes de nacer, ya hay esperanzas depositadas en el feto acerca de si es niño o niña, y por lo tanto los planes a futuro que se tienen para ese hijo o para esa hija. La familia entonces tiene expectativas de uno, de ti. Ya ni hablemos si se trata de un niño que tiene alguna discapacidad, malformación o enfermedad. Porque el adulto ya imaginó un niño o una niña sana y ya le creó un futuro. Sabrá entonces, desde lo más básico cotidiano, qué apodo tendrá por su nombre, por su apellido, cómo se involucrará con tu educación, si podrá ir a la junta, el padre o la madre, o te recogerá otro familiar, cómo te van a educar en valores, cómo te van a dar ejemplo, cómo te van a disciplinar, cómo te van a dar amor. Y eso difiere si eres niño o niña. Como se mencionó, el sexo biológico te determina socioculturalmente. La diferencia de tu futuro está en si tienes pene o si tienes vagina. Tan importante y superflua la decisión, pero así es. Desde que naces, poca injerencia tendrás en tu propia vida y la vida diaria será reconstruida por los demás. Será limitada, será guiada y será delimitada. Por lo tanto, tus pensamientos y acciones estarán en esa medida. Por ello, esta pequeña charla es importante, creo, porque podrás reflexionar cómo la perspectiva de género ha influido en tu vida y cómo tú has influido en la de los demás. Y esto tiene relación si tú decides estudiar en esta multiversidad y entonces decidir si tu objeto de estudio tendrá una limitante o tendrá una variante si se añade una perspectiva de género. Reflexionemos lo siguiente. En el día a día, ¿quién le cede el lugar a quién? ¿Quiénes preparan la comida? ¿Quiénes cuidan de los enfermos? ¿Quiénes enseñan en el salón de clases de preescolar, de primaria, secundaria, bachillerato, profesional? ¿Por quién está conformada la clase política y empresarial? Y así podemos seguir dando ejemplos. Porque hemos creado espacios específicos para hombres y otros espacios para mujeres. Una reflexión importante acerca de la mujer y el embarazo. La mujer es la única que puede procrear. El hombre no se puede reproducir a sí mismo, necesita de la mujer. Sin ella no puede engendrar otro semejante.
y aunque es en ella en la que se desarrolla la vida, el producto llevará primero el apellido del hombre y luego el de la mujer. A continuación se muestra una imagen que ha sido polémica, en donde se ve a un hombre con un vientre abultado, y el título de esa noticia fue los hombres pueden embarazarse. Si conocemos el trasfondo de esa foto, nos damos cuenta que, aunque físicamente parece un hombre, esa persona biológicamente fue mujer. Otros datos interesantes es la fecha en que una mujer se pudo divorciar, en que una mujer pudo votar, en la que una mujer se le reconocieron sus derechos por el simple hecho de ser mujer. Estos acontecimientos son de reciente creación. Quizá nuestros abuelos fueron los que vivieron con estas noticias, siendo que el hombre y la mujer han existido más años. Recapitulemos entonces. Como se dijo, el sexo es determinado biológicamente y el género socioculturalmente a partir de la diferencia sexual. Hasta aquí todo bien. Conceptos que hemos asimilado fácilmente y que no hacen falta apuntes para recordarlo. Además, la perspectiva de género hoy en día ha sido mayormente aceptada en instituciones a nivel federal, organismos no gubernamentales e instituciones privadas y públicas de cualquier índole. Pero pocas veces se entiende a nivel personal el cambio de paradigma que implica. En la siguiente imagen se puede ver una portada de un libro de una investigadora mexicana, Marta Lamas, que se titula El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Es un libro muy ilustrador. Ella, aparte, escribe como divulgadora científica, es fácil de entender y es una lectura recomendada. Puede haber otras, pero esta en particular se la recomiendo. Si entonces ya hemos diferenciado, nos ha quedado claro lo que es sexo y género, también hay quienes mencionan que el sexo es construcción cultural asignada a partir de una diferencia física marcada socioculturalmente, lo cual implica que todo ha sido una construcción de nosotros y nosotras. Ya no basta decir que se es hombre o se es mujer, pues ahora también debemos especificar identidad de género, rol de género, identidad sexual, rol sexual y otras tantas características y variantes que nos hacen tener una identidad frente a los demás. ¿Pero para qué sirve? ¿Para qué le serviría a usted saber todas esas características de su mamá, de su papá, de su hijo, de su hija, de su vecino, de su profesor? No de mucho. A continuación, se muestran algunas imágenes que nos invitan a la reflexión en torno a este tema. Como parte de las múltiples disciplinas que han adoptado la perspectiva de género en sus estudios, se pueden mencionar como ejemplo la demografía, la psicología, la economía y la pedagogía. Repito, solamente por mencionar algunas. Con ayuda de la demografía nos hemos enterado cuántos hombres y cuántas mujeres existen en un país, en una región, cuáles son sus edades, la pirámide poblacional de envejecimiento. Y esos datos duros nos dan una idea acerca de cómo el sexo se reparte en diferentes áreas, poblaciones, estratos, etc. La psicología, por su parte, solo como ejemplo, ha clasificado trastornos de identidad sexual
entre ellos el ejemplo de la homosexualidad, que hace algunas décadas era considerada enfermedad. La economía, por ejemplo, nos explica cómo el hombre y la mujer se posicionan de manera diferente en el mercado laboral, y que después podemos ahondar en ese tema en otro tiempo. La pedagogía, que además es un campo que nos es familiar, nos da cuenta de cómo maestras y maestros son distribuidos por género de acuerdo a los niveles. En preescolar se ven más mujeres, igual en primaria, pero a medida que va avanzando, los hombres toman mayor presencia en las cátedras. A su vez, me centro en la pedagogía y en el área de la educación, porque es ahí donde confluimos y también somos parte de continuar con ciertos estereotipos de género o hacer un cambio. Recuerden, si ustedes han hecho alguna distinción, si las niñas pueden hacer algo que los niños no pueden hacer, o viceversa. La siguiente imagen nos muestra una profesora que dice: salgan todos al recreo. Y salen los niños, pero las niñas preguntan: ¿y nosotras? A continuación vamos a ver un video acerca de cómo los niños perciben la diferencia de género, y sería interesante que nos compartan sus reflexiones. Does he love him? Good friends. Is he gonna propose? Listen, I love you more than anything in this entire world. A guy proposing to a guy? By myself, goodness. Are they gay? Will you marry me? Marry who? You mean a boy marrying a boy? That's nice. Congratulations! This is crazy! How does a guy marry a guy? So they're gay? Mm-hmm. Oh, that was so cute. And it doesn't matter if, like, they're gay or anything. That was just so cute. I can't even. Okay. So in the United States, only 14 states are you allowed to get married if you're gay. Only 14. That is just insane. Out of 50. That's outrageous. I need to talk to Mr. President. You know what? I feel bad for the people that live in that state and, like, the same gender. It's not right. Kind of takes away from the whole freedom thing. Love's a freedom. And they're totally taking that away. It used to be illegal for a black person to marry a white person. I don't get why all of this stuff has to be illegal. Slavery wasn't abolished till Abraham Lincoln. Then women weren't even allowed to vote. We progress a lot, and there's bumps in the road, but now we're at another bump. I think that you have to find a boy and a girl. I mean, you can get married like that, but gay, you can't get married. But do you know why you don't like it? I know. Some people want to live in one state, and they want to get married. And they'll just move to the other state. But I'm afraid there's tornadoes. I don't want to go there, but I have to because I want to marry someone I like. And that's not right. Some states don't let you get married, but they'll give gay couples the same rights as someone who is married. Is that enough? I feel like they should be able to get married if they want to, but it's better than nothing. It's not good because it's like, oh, you can have every single right, you just can't get married. That's the one thing they want. I sort of get what they're saying about, oh, what are they complaining about? I mean, they still have the same rights, but I mean, they're still deprived of one thing, which is sort of like a major milestone in somebody's life. You could have your friend that's not gay. He'll be married, but then you'll be with your partner, but you won't be married. It doesn't make sense. Before Martin Luther King stood up, it's like white people were like kings and queens, and then black people were like tiny little servants. You're treating like the people who get married like rich people that own a mansion. And then the other people in small cottages. A person wants to do something and they can't. That means something in your life is like impossible. Like if there be a wall all around you and you want to go to that tree and you can't pass over that wall. Would you want to move out? Yeah.
But you can't. It's like you're trapped. Why is equal rights as a concept for all people something so important? Because human beings are human beings and they should all be treated the same. So it's fair for everyone and people don't get upset or sad. Remember that time where there were bathrooms for black people and bathrooms for white people? This is the same thing. No one has a greater power than you except, the bureaucracy and everything. It's so funny how people who, let's say, are racist, and then you say to them, we should be different because my eyes are blue and your eyes are brown, they'll probably be like, oh, what? No, that's absurd. It's the same thing. I mean, unless you guys want to hear me go on and on about this, I suggest we just cut it right now. This is like a really big situation of what people think and what people are hating. Even though that's not my problem, I will still fight for it if I can. Muchas veces, como adultos, tenemos una concepción específica acerca de género y sexo. Sin embargo, cuando confrontamos nuestra realidad con la realidad de los estudiantes, en especial de los más pequeños, nos damos cuenta que estas percepciones, estas representaciones, estos significados cambian porque ellos están viviendo otro contexto. Y solamente para apuntalar más el ejemplo de lo que les menciono, ustedes ya vieron el video de los niños, ahora vamos a ver un video de los adultos donde se hacen dos preguntas muy interesantes. Y la primera tiene que ver con la identificación sexual, y dependiendo de la respuesta del entrevistado, el entrevistador realiza la segunda pregunta. Hay ocasiones en que solamente realiza una pregunta. Veamos el video. I think that people, it depends on what they grow up finding out. I think it's a choice later in life, but it depends on upbringing. When did you choose to be straight? That's a good call, man. I didn't choose to be. So born? I don't know if people would choose to be gay, so I think it's a mixture, maybe possibly of nature and nurture, so to speak, and where their comfort level was all their life and everything. When did you choose to be straight? When did I choose? I don't know if it was a choice for me. I just was born that way. Do you think it's the same for gay people? I think so, probably. Yeah, I do. That's not a choice at all, from their perspective. Have you talked to anyone about it? Sure, and they say there's differences in their brains. They're just born that way. If they were going to choose a lifestyle, that's not one they would have chosen. It's too difficult. When did you choose to be straight? I don't know. Junior high? Puberty, I guess? I'm not sure. Yeah. So you remember making a choice? I guess not really. Do you think it's the same for gay people? Probably, that they don't really choose, it just kind of happens. I'm not sure if it's necessarily a choice, but at the same time, I'm not totally certain that you're born one way or another. I think it has a lot to do with development. Did you decide your sexuality? That's a good point. I don't think I did. Do you think it's the same for gay people? I don't know. You might have a very good point. Born gay or choose to be gay? I think there are some of both. But I think someday they'll discover there's a genetic predisposition to homosexuality. I just wonder if animals choose their sexuality. I don't think they choose. I don't think humans choose. Born gay. Absolutely. Okay. That's my opinion. I think it's a bit of both, actually. I think that you feel it, or you're also, I think, confused and you're not sure. And so your environment just plays a big role in that. When did you choose to be straight? I don't know. Never thought about that. Do you think it's the same for gay people? Probably. Do you think people are born gay or choose to be gay? I would have to say they would choose to be gay. When did you choose to be straight? I never thought about it. I really didn't. I am who I am. Do you think it's the same for gay people? Maybe. Maybe that's true. Una propuesta sin sexo ni género
parte de la idea de que actuamos sin conciencia de la perspectiva de género y de lo que ello implica. Es por eso que la invitación a que contribuyamos con una perspectiva de género hacia una mejor relación social, personal. Y para ello sería importante que nos relacionemos de forma sincrónica para contestar la pregunta de si tú has realizado alguna acción que ahora te des cuenta que lo hiciste sin conciencia de género y cómo ello te ha hecho reflexionar y, más importante, cambiar, si es que ya lo has hecho o a partir de este video surge esa propuesta, y que lo hagas a través del correo electrónico y Facebook